Saludándolos y haciendo nuestra última reflexión de este año, y hoy con un tema bien particular. Un gran filósofo colombiano, ciclista profesional, Cochise, decía: la gente en Colombia se muere más de envidia que de cáncer. Repito, la gente en Colombia se muere más de envidia que de cáncer. Y tiene toda la razón. Incluso recuerdo preparando este tema que va a titular La envidia. No te deja vivir, no te deja ser feliz, te sumerge en la amargura, te sumerge en la tristeza. Recuerdo que mi madre solía decirme, hablando de la familia de mi papá, que tenía una hermana que literalmente murió de la envidia. No resistía nunca ver al otro mejor, que el otro tuviera algo mejor. Siempre quería hacer, vivir y tener lo que el otro hacía, vivía y tenía. Y eso es desastroso. Eso impide que nos realicemos como persona, impide que crezcamos y, repito, no nos deja vivir y ser felices. Y es un sentimiento, incluso está mencionado allá en el Museo de Madrid del Prado, está plasmado en una obra de un gran pintor, donde están los pecados capitales. La envidia está plasmada como uno de los pecados capitales, porque de la envidia se derivan muchos otros males. Puede llevar al odio, al rencor e incluso a la muerte. Y repito, es uno de los sentimientos más difíciles de reconocer. La gente dice: yo soy orgulloso, yo soy egoísta, yo soy soberbio, yo soy avaro, yo soy tal cosas, pero rara vez escucha uno que digamos, y qué bueno que a partir de esta reflexión todos digamos, todos con comillas o sin comillas, porque todos somos envidiosos, o al menos me incluyo después de preparar esta prédica, esta reflexión. Creía no tener ese sentimiento o que era ocasional, pero vamos a descubrir que todos lo tenemos. Demos solo una pista: ¿a usted le gusta el chisme? Claro, no, yo soy fanático de la red, en familia comparto. Vea, le voy a contar, ya es envidioso, porque el chismoso difama y trata de mermar el valor de los demás contando cosas que sean ciertas o no. Casi siempre el chismoso inventa para denigrar de la otra persona, porque no la puede no la puede ver triunfando, ser feliz, tener una buena familia. Entonces todos tenemos ese sentimiento que no quisiéramos. En una entrevista a gente de la calle, espontáneamente le preguntaban: ¿usted es envidioso? Muchos decían: sí, alguna vez la he sentido, la he experimentado, pero otro dijo claramente: yo no, yo nunca he envidiado nada. Ojalá sea cierto, porque la mentira es pecado también. La mentira nos saca de nuestra propia verdad y no es conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y también preguntaban: ¿envidia es mejor despertarla o sentirla? De hecho, había un comercial así: ninguno de los dos, ni lo uno ni lo otro. Al igual que la mentira, que acostumbramos decir: no, dije una mentira piadosa, voy a tener que decir esta mentira. No, se vuelve un hábito. La envidia se vuelve un vicio y apaga nuestra vida, y apaga nuestra felicidad. Y es esa cara que ve uno en tantas personas. Oíste, pero a este, ¿qué le pasa? ¿Qué es esa cara? Lo tiene todo, no le falta nada. Sí, le falta mucho: dejar de envidiar. Tiene ese sentimiento albergado en lo profundo de su corazón y no soporta, se le daña el día cuando ve al otro triunfar. Porque la envidia, como dirá Santo Tomás de Aquino, tiene como característica, ojo, el entristecerse por el bien ajeno. ¿Cuál es la característica? Entristecerse por el bien ajeno. Y eso es lamentable. ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a decir: no, yo me entristezco cuando al otro le va bien? Y pasa, y con mucha frecuencia, y nos roba la alegría, y nos daña el día. Usted y yo lo hemos experimentado, y nada peor que negar lo que sentimos y lo que albergamos en nuestro corazón. Porque de los primeros pasos para ir saliendo de este sentimiento, de este pecado, de este desacierto en nuestra vida, porque no es el querer de Dios,
Dios es amor y el amor verdadero, 1 Corintios 13:4 dice, en el amor verdadero no hay envidia. Y el amor verdadero solo viene de Dios. Y cuando yo estoy en Dios, tengo que ir erradicando ese sentimiento porque no es de Dios y no es amor verdadero cuando digo amo al otro, pero me entristezco con su bien. Característica principal de la envidia, el entristecerse. ¿Por qué? La envidia posee como característica especial el entristecerse del bien ajeno, en cuanto se mira como un factor que disminuye la propia excelencia o felicidad. Me dejo afectar por eso, entonces me dejo robar la felicidad. Y sucede casi siempre entre quienes, entre hermanos, entre familias, entre médicos, entre predicadores. Sí que se da en nuestro gremio al que Dios escoge para predicar y porque Él, y si no va Él, no es que si no, yo no voy, no salen bien las cosas. Es que no es lo mismo que vaya aquel, que es que Él tiene... Claro, miren, y lo he experimentado en este camino de seguimiento del Señor y en esto de la predicación. Me pude dar cuenta, porque es que no hay nada oculto sobre cielo y tierra, que cada que montaban una predicación mía en el canal de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, había 3 o 4 personas que inmediatamente le hacían así. Ni siquiera sin escucharla le daban así. ¿Por qué? Porque es que este sentimiento de la envidia es tremendo. Este no puede ver que el otro brille porque se idea todas las maneras posibles para disminuir ese brillo. Hay un cuento, lo hemos hecho en una reflexión en nuestro suero espiritual, lo pueden buscar, pero lo voy a mencionar, el de la serpiente y la luciérnaga. La serpiente tratando por todos los medios de acabar con una luciérnaga. La luciérnaga esquivando, volaba, se hacía en un árbol y la serpiente no desistía y la seguía persiguiendo a la luciérnaga hasta que cansada, con ese malestar de esa persecución sin motivo, se detuvo y le dijo a la serpiente, ¿te puedo hacer 3 preguntas? Y ella le dijo, claro, hármelas, de todas maneras te voy a devorar y voy a acabar con tu vida. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, por supuesto que no. ¿Te he hecho algún daño? Por supuesto que no, respondió la serpiente. Entonces, ¿por qué me quieres destruir? Porque no soporto verte brillar. Porque la envidia no soporta que a la familia del otro, de la hermana incluso, de su hermano, que a su propio hermano le vaya bien. Porque la envidia no soporta que a unos predicadores el Señor les haya dado más unción que a otros. Porque la envidia no soporta que a unos predicadores los envíen afuera del país y a otros no. Porque la envidia no soporta el liderazgo de los demás. Porque no soporto verte brillar. De antemano te digo, sigue brillando y no permitas que tu luz te apaga, tu luz se apague, porque el que tiene que brillar siempre es Dios por intermedio de nosotros. Porque no soporto verte brillar. El envidioso no soporta, no tolera, se amarga, su rostro es fruncido, su vida es triste. Su familia no experimenta esa felicidad que Dios quiere para él. ¿Por qué? Porque la envidia trae una profunda tristeza por el bien ajeno. Y casi siempre esa envidia es entre los cercanos, entre los hermanos. En la Escritura hay miles de ejemplos. Caín y Abel. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Por envidia? Porque no soportó ver que la ofrenda de Abel era más grata a los ojos de Dios que la ofrenda que él había hecho. Mire hasta dónde lleva la envidia. En alguna reflexión les comenté, hablando con un sacerdote, me decía, el peor pecado que existe es la envidia, porque el envidioso es capaz absolutamente de todo, incluso contra sus propios hijos, si es papá o mamá, contra sus propios hermanos, contra su propia sangre. Caín mató a Abel. ¿Acaso soy yo guardián de tu hermano? Cuando le preguntaron por él, no soportó que la ofrenda de Dios fuera más agradable a sus ojos que su propia ofrenda. Nunca supo aceptar la diferencia. El envidioso no acepta la diferencia. No la acepta de ninguna manera y se empeña por todos los medios
en tratar de destruir a esa otra persona. Y les decía, y uno de los recursos muy usados es ¿cuál? El chisme, el inventar cosas de la otra persona. A veces, repito, de los más cercanos. Caín y Abel. Otro ejemplo en la Sagrada Escritura, entre cercanos, José y sus hermanos. No soportaron que fuera el predilecto de su padre y lo vendieron. Y hagamos un paréntesis y ahí en esta historia de envidia, porque no soportaron, repito, que fuera el predilecto de su padre. Ahí, en medio de esas situaciones de envidia, él se convirtió en el salvador de sus hermanos, en el que proveyó en épocas de escasez para su pueblo el trigo y el grano, cuando ya no tenían esperanza. Entonces hay que saber, en medio de la envidia, que a veces es nuestra, en medio de que a veces somos envidiados, de que Dios siempre protege el camino del justo, de que Dios siempre está con nosotros ahí, de que Dios siempre nos protege y nos guarda. Envidia, entristecerse por el bien ajeno, y hay una envidia más difícil de detectar, que permanece oculta por la malicia que genera, y es la alegría por el mal ajeno. Lo hemos dicho a veces, muy bueno que le vaya mal, se lo merece. Envidioso, ¿oíste, envidioso? Sigamos viendo, y envidioso, los que envidiamos, sigamos escuchando esta reflexión que hoy el Señor nos regala para que podamos tener vida en paz, para que podamos disfrutar la vida, para que no nos amarguemos con los logros y los triunfos del otro, para que no nos amarguemos con los logros y los triunfos del otro. ¿Recuerdan a Esaú y Jacob? Claro, la primogenitura, envidia. ¿Recuerdan a Daniel arrojado al fondo del pozo de los leones por envidia de los otros administradores que no soportaron ver que el mismo rey estuviera fijando su mirada en Daniel? ¿Recuerdan a Saúl y a David cuando entraban cantando de las batallas y las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, David a 10.000, y él al rey? ¿Y por qué no cantan para mí? ¿Y por qué David? Y decidió matarlo, intentar contra su propia vida. Es que la envidia es terrible. La envidia no nos deja vivir. Decía, la envidia no nos deja crecer. La envidia no permite ver que otro brille, porque quiero destruirlo. Y recuerda, no es necesario, te lo voy a decir, apagar la luz de nadie para que yo brille. No es necesario apagar la luz de nadie para que yo ¿qué? Para que yo brille. Entonces uno de los problemas de la envidia está en los ojos, en esa mirada que tenemos de Dios tan equivocada, esa mirada de Dios tan equivocada. ¿Recuerdan al hijo mayor? Una mirada de Dios distinta. ¿Recuerdan a Caín y Abel que les acabo de mencionar? Una mirada de Dios distinta. El problema de la envidia, dicen algunos, está en los ojos. Si tu ojo está limpio, tu corazón está iluminado. Lucas 11:34. Si tu ojo está limpio, tu corazón está sano y tu corazón está iluminado. Por eso uno de los orígenes de la envidia en su sentido semántico es invide, mala mirada en nuestro interior. Y entonces Dante Alighieri, ¿sabe qué decían? Que en el purgatorio los envidiosos tienen los ojos cosidos, con aguja y con un hilo. ¿Para qué? Para que purguen su mirada, sanen su mirada en el purgatorio, que es purgar y sanar, y ya puedan mirar sin envidia, sin desear lo de los demás, sin querer hacer lo que ellos hacen, tener lo que ellos tienen y vivir la vida que ellos tienen a los demás. Qué interesante, ¿no? En el purgatorio los ojos de los envidiosos están cosidos para que no puedan ver bien hasta que el ojo se haya purgado y se haya sanado. ¿Cómo miras los éxitos de los demás? Y les voy a hablar en específico en mi familia.
en que la mayoría confecciona. ¿Qué sientes cuando otro en tu familia te dijo vendí 5.000 blusas y tú vendiste 1.000? Cuando quizás es alguien cercano, tu hijo, tu hija, que le está yendo mejor que a ti, ¿qué sientes? ¿Alegría o envidia? O alegría cuando salí a vender y no vendí absolutamente nada. Esto está muy difícil y por dentro, uy, siquiera. Cambio yo vendí tantas. Solo por poner un ejemplo, la confección, ¿qué sientes cuando en el campo de la predicación ves que el otro brilla más que tú? Que el Señor le regaló más unción que a ti, que tú no tienes ese carisma y ese don, y Él lo tiene y el Señor se lo sigue multiplicando, a pesar de, miren, una de las manifestaciones más claras de envidia, y la he padecido, y en los más cercanos, es que cuando te ven brillar a nivel de predicación, el envidioso siempre trata de opacar esa realidad. Siempre trata de disminuir esa realidad, siempre trata de que tú no sobresalgas y entonces empiezas a decir, él es muy buen predicador, pero hace esto y lo otro. Él es un muy buen predicador, pero mire los ejemplos que le da a sus hijos. Él es muy buen predicador, el pero, si tienes ese pero a flor de boca, de labios, eres un envidioso. Te lo está diciendo el Señor, no Chucho. Nos lo está diciendo el Señor. Porque el envidioso siempre que trata de disminuir al que está envidiando, de sacarle un defecto, de que no sobresalga. No, es que es muy habilidoso para tal cosa, pero es muy bruto, no es tan inteligente. Al envidioso le cuesta elogiar. Le cuesta elogiar y cuando lo hace añade un complemento reductivo al elogio. Ojo, para que vamos identificando, es que a todos nos pasa. No, sí, le fue muy bien en esas ventas, pero es que la muestra estaba muy bonita. ¿Y por qué no serían sus habilidades, sus dones, su don de gente, es la bendición que Dios le está dando? Repito, al envidioso le cuesta elogiar y cuando lo hace añade un complemento reductivo al elogio. Fulano de tal es muy inteligente, pero no es muy culto. Tal es muy buen profesional, pero es muy egoísta. No, sí, él tiene el don de la palabra, pero es un pecador. Mire el ejemplo, mire cómo catequiza, mire cómo se burla, mire cómo ríe. Ese es el envidioso, ese es el que no soporta. Esa es la serpiente que quiere acabar con la luciérnaga. Porque es que se nos olvida que Dios escoge a lo despreciable de este mundo para confundir a quienes, a los a los que se creen sabios e inteligentes, no a los gentiles, a los que se creen sabios e inteligentes. Otra manifestación de la envidia. Mire, y la hemos visto cada rato. En nuestra relación de pareja, Cata y yo, en nuestro matrimonio habremos cambiado de carro una o dos vecesitas. La vez anterior tuvimos la oportunidad de comprar un carro que en ese entonces era de un tío de Cata y había recién llegado aquí al país y era costoso y nos lo dejaron a un precio favorable. Nos encontramos con varias personas conocidas. Ve, cambiaste de carro. Vea. Ve, cambiaste de carro. ¿Cómo le parece? Escaso fue el que dijo, te felicito. Que Dios bendiga y proteja tu carro. ¿Por qué? Porque es que ese sentimiento lo tenemos todos. No podemos ver al otro progresar. No podemos ver que al otro le vaya bien. Vea, o como contaba un sacerdote, que le gusta tener carros buenos y trabaja para ello y el Señor lo bendice. Y un día bajaba de una vereda allá a la ciudad y iba a recoger a un campesino y el campesino le dijo, el paro y le dijo al campesino, ¿quieres que te lleve? Y él le dijo, carro, claro, venga, y se montó y dijo, padre, ¿y este carro de quién es? Así con expresión, ¿y este carro de quién es? Y el padre le dijo, mío, y él dijo, es que la palabra de Dios puede con toda. Contaba el sacerdote que le provocaba bajarlo del carro. La envidia. La berraca, palabra paisa antioqueña aquí en Medellín, Antioquia, Colombia. Envidia, que como decía Cochise, se muere más la gente de envidia que de cáncer. Que de cáncer.
Entonces lo del otro no cuenta. No podemos ver que el otro compre un carro porque hay que hacer un comentario es negativo. Alguien de aquí en nuestra unidad también compró un carro y alguno le dijo, vea la carroza fúnebre que compró porque el carro era de color negro. No, qué carro tan bueno, es 4x4, qué belleza, qué amplitud. No, no, no. Al envidioso le cuesta elogiar y cuando lo hace añade un complemento reductivo al elogio. Compraste ese carro, pero esos carros friegan o molestan mucho por tal cosa. Siempre hay un pero. Hay peros en tu vida y en mi vida. Tenemos que sanarnos de la envidia. Tenemos que ir dejando eso. Tenemos que ir dejando esa manera de restarle al otro el elogio. No, la predicación fue muy buena. Ah, pero es que... No, es que esa familia ve muy bien, pero es que... Es el envidioso que no soporta como la serpiente a la luciérnaga verla brillar. Otra característica de la envidia, por si la tienes o la tenemos, el silencio aparente o la indiferencia ante los méritos de los demás. Miren, hace poco nuestro hijo quedó campeón con su equipo en el torneo de básquet que organiza allá en Bello el Club Dragones. Y fue un esfuerzo y una conquista grande porque viene de muchas pérdidas, de muchos partidos perdidos, de esfuerzos, de entrenamiento, de madrugar 5:30 de la mañana, de esforzarse, de vencer los miedos y los temores. Y alguien y cercano quedó campeón y es que no había casi nivel, ¿ok? Y es que los otros eran muy malos. Y lo he oído decir, personalmente, yo no envidio a nadie. Es que es muy fácil decir, es que es uno de los sentimientos que más se oculta. Es uno de los sentimientos que más se oculta porque nadie lo quiere reconocer. Se me viene a la mente en este instante un programa de El Sábado Felices, el programa más viejo. Recuerdan las dos amigas que se encontraban. Ay, cómo estás de linda y por dentro, qué gordura tan espantosa. Ay, cómo te fue en ese viaje. Yo pude ir a Europa, esta no conoce sino allí el Cerro Nutibara. Me están entendiendo. ¿Qué sientes cuando alguien te cuenta que estuvo en Dubái con todo incluido, en los mejores restaurantes, tuvo acceso a las 2 torres más grandes, pudo hacer miles de cosas? No me responda y no me diga. Una profunda alegría. Dios vive en lo profundo de tu corazón. Una espinita, ¿cuándo podré yo ir? Y esta, miren, otra característica de la envidia. ¿Por qué a él sí y yo no? Porque a él sí y yo no. Porque a mí no y a él sí. Hay envidia en el corazón. Hay envidia en el corazón. Es que la envidia, con un ejemplo bien práctico, lo que hace es que estemos pendientes del plato del otro y no disfrutemos el plato nuestro. Usted no ha visto entre los hermanos, a mí me pasa a veces, aquí servimos, hago yo la comida y a veces hago papitas a la francesa. Papi, le echaste más al otro que a mí. No, le eché 14 a cada uno. Pero me entienden el ejemplo. Dejamos de disfrutar lo nuestro, de vivir nuestra vida. Ahora vamos a ver qué hacer ante esa envidia por estar pendiente de los demás. Un ejemplo clásico en las Sagradas Escrituras, los obreros de la viña. Si no la has oído, te la resumo brevemente. Llamó Dios a trabajar a su reino a diferentes personas, unos a las 8 de la mañana, otros a las 10, a las 12, a las 3, a las 5. Y cuando fue a pagar, a todos les pagó un denario. Y claro, el que estaba pendiente del plato ajeno, uy, cuánto mira, tocar a mí le están dando un denario a lo de las 5. Yo que entré a las 7, a ver, si va a ser una regla de 3. Si por 1 hora el que trabajó a las 5 trabajó hasta las 6 nomás, recibe 5 denarios, yo de 7 a 12 son 5 10, por 10, uy, 50 denarios. Tenga un denario. Pero ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Por qué quieres hacer mi ojo malo y envidioso si yo soy bueno? La envidia. La envidia de ver al otro, la envidia del hermano mayor cuando le van a hacer una fiesta al hermano menor. Y yo que desde pequeño, miren, mi historia es esta, yo fui acólito.
repartía, ponía la patena para que no cayera nada del cuerpo de Cristo. Cuando el Padre hacía la elevación, yo juntaba mis manitos, blanqueaba mis ojitos y pensaba. Después ingresé al grupo juvenil, fui de los líderes, fui un denario. Y si te enojas con que al pecador le hagan una fiesta, le maten el ternero cebado, le den vestido nuevo y sandalias, no te ha servido para nada el camino espiritual, porque tienes tu corazón lleno de envidia y te lleva a matar al hermano. Y ese que está fuera, ¿por qué? Es que el hermano mayor mató al hermano menor. No menciona que mi hermano, y a ese le haces una fiesta. La envidia es tremenda. La envidia hasta del papá y la mamá con los propios hijos nos divide y nos separa. La envidia en la familia, ¿y por qué invitan siempre a estos y a mí no? Divide familias, mata la alegría, mata la convivencia, mata todo lo posible en la envidia. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, llega a decir, allá Santiago capítulo 4, dice, arden de la envidia y son capaces de matarse los unos a los otros. Desean tener lo que no tienen. Desean tener lo que no tienen. Miren, otro de los síntomas de la envidia. El envidioso siempre cree que lo de él es lo mejor. Y en esa caemos muchos. Cata a veces me ha dicho, mi amor, ¿tú crees que lo que tú dices es lo único bueno? Lo reconozco. Y qué bueno que me dio por preparar esta reflexión, porque es que no, lo del otro también es bueno, el otro también tiene talentos. No estemos envidiando al que le dieron 5 y 10 talentos, porque a mí me dieron 1, porque el Señor nos pide según nuestra capacidad. Y estamos envidiando porque el otro envidiando siempre porque el otro le dieron el don de la predicación y además el de enseñanza y el de consejo, y a mí solo este. No, el envidioso dice, lo único bueno es lo mío, lo de los otros no sirve para nada. ¿Te ha pasado? ¿Has dicho eso? Es que si no lo hago yo, no sirve. Envidia de que el otro pueda llegar a hacerlo igual e incluso mejor que lo haces tú. Es el que se roba los otros síntomas, se roba los méritos del otro. No, es que vendió mucho, pero yo fui el que le dije que pusiera ese brochecito ahí en la blusa. Fui yo. No soporta. No soporta que el otro progrese, que el otro crezca, que el otro salga adelante. Otro síntoma. Ya te dije, el silencio aparente, el que no se hace el bobo. Ah, ve, muy bueno. Ve, compramos casa, logramos. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, te alegra, se nota. Se nota que estás radiante de alegría, de alegría. Recuerden esa característica especial. Si nos sucede o si te sucede. Santo Tomás de Aquino, el envidioso se entristece con el bien ajeno o se alegra cuando al otro le va mal. No vendiste nada, uy, no, tranquilo, la próxima vender más. Qué bueno, me va a quedar la plaza para mí, voy a barrer yo con la muestra que saqué. Manifestaciones corporales, fisiológicas, como médico te lo digo. No han oído hablar de está pálido de la envidia. Es que la envidia disminuye la circulación corporal. La envidia, las emociones producen efectos fisiológicos, disminución de circulación sanguínea y se refleja en palidez de la cara, la pálida envidia, gastritis. Hay personas que no se amañan sino donde no están. El envidioso. El envidioso no se amaña sino donde no está, donde quisiera estar, añorando lo del otro, añorando lo de los demás. Gastritis, agriera, rostro acre, apagado, furioso a toda hora y bravo, irritabilidad. Esas son manifestaciones de la envidia, manifestaciones corporales, manifestaciones corporales. Te digo otra. El sentimiento, Santo Tomás de Aquino dice, la envidia es más frecuente en los ambiciosos, en los que tienen baja autoestima y en los viejos.
Y te lo dejo así, piensa por qué. Piensa por qué. Ese complejo de inferioridad. No, lo del hermano es mejor, lo de mi vecino es mejor. Mire, al menos los niños manifiestan la envidia claramente. Uno ve que el niño le arrebata el juguete al otro o que llora porque al otro le dieron algo mejor. Pero nosotros la camuflamos y decimos, no, envidia, yo no. Gracias a Dios ese sentimiento, si no lo padezco. Gracias a Dios yo no he sufrido de ese mal. Gracias a Dios nunca, nunca he deseado lo de los demás. Nunca has deseado la mujer del prójimo, ¿cierto? Ni has mirado con deseo. No, lo que pasa es que gracias a Dios le estoy hablando a alguno que es muy santo, que es muy perfecto. A los demás y a mí me estoy hablando yo mismo. Y nos está hablando Él, Señor. El egocentrismo, una de las causas principales de envidia, el estar centrado en nosotros mismos. ¿Y sabe qué produce ese egocentrismo? Nos hace perder la visión objetiva de las cosas y nos vuelve hipersensibles y vulnerables y nos entristece y se manifiesta en resentimiento y envidia. El estar girando siempre en torno a mí mismo. El estar girando siempre en torno a mí mismo. Otro de los síntomas de la envidia, la crítica negativa. Subraya las deficiencias que le quitan valor al envidiado. Siempre estoy criticando al otro. Las burlas, la ironía, el sarcasmo. Nunca soy capaz de reconocer lo que el otro tiene, lo que el otro ha logrado. Y esto, repito, es tremendo. ¿Llevó a qué? A Caín a matar a Abel. ¿Recuerdan a Miriam, la hermana de Moisés? Hay muchos que están profetizando. Envidia de que otros también estuvieran haciendo lo que solo ellos hacían. ¿Qué dijo el Señor? El Señor, unos están expulsando, los discípulos están expulsando demonios y se los impedimos. Claro, es que el movimiento mío es el único bueno. Es que solo la escuela Yeshua es la que sirve, los demás no sirven para nada. Es que solo mis prédicas son las buenas, las de los demás no sirven para nada. ¿Has ido identificando alguno de estos síntomas de envidia? Que a veces son muy superfluos, muy, digámoslo, pequeñitos y pasan desapercibidos y yo creo que no tengo eso. Pero en realidad esa es la causa de muchas de mis respuestas, de mis actitudes y de los problemas en mi propia familia. Es que como yo no tengo finca, es que como a mí nadie me invita, es que como a mí nadie cuenta, no, en lo profundo de ese corazón, ¿hay un qué? Hay un sentimiento de envidia, hay un pecado de envidia. Estoy buscando aquí esta cita bíblica de Proverbios 14:30. Proverbios 14:30, ojalá la memoricemos, la escuchemos, la meditemos, la guardemos en el corazón y reflexionemos acerca de ella. Estamos hablando, ¿qué? De la envidia. Menos mal dejaste de ver el video, eso no era contigo, ¿cierto? Sí, es contigo. Dios está hablando contigo y conmigo. Proverbios 14:30. El corazón manso es vida del cuerpo, la envidia es caries de los huesos. En otra traducción, la envidia corroe los huesos. Y agregará Miguel de Unamuno, de los dolores más grandes en este mundo es el hambre de los demás, pero la envidia es el dolor más grande porque es hambre espiritual. Chucho, ¿cómo fue? Lo repito lentamente. Proverbios 14:30. El corazón manso es vida del cuerpo. La envidia es caries de los huesos o corroe los huesos. Y Miguel de Unamuno agrega, la envidia es el dolor más grande porque es hambre espiritual. La envidia corroe ¿qué? Los huesos. ¿Y qué es los huesos? El esqueleto, lo que nos sostiene. Por eso el envidioso se derrumba fácilmente. No es feliz nunca, con nada, con nadie, ni con todo lo que tenga. Porque es que se va destruyendo interiormente. No solo a nivel fisiológico lo veíamos, cefaleas, dolor de cabeza, envidia pálida, gastritis, colon disfuncional, cáncer. La historia de esas dos hermanitas del convento
que una nunca soportó que a la que manejaba la cocina la nombraran directora del convento y la otra murió de cáncer desarrollado por envidia. No, es que el cáncer mío fue... ¿Por qué? ¿Será que no perdonas? El envidioso no perdona. No, yo a esos nunca los voy a perdonar. El envidioso se alegra por Dios con el mal ajeno. Qué bueno que le dio cáncer. Qué bueno que le robaron. Qué bueno que se le dañó ese viaje. Qué bueno que perdió esa producción. Qué bueno que no vendió casi. Es tremendo. Es tremendo lo que hace que la envidia en nuestra vida. La envidia en nuestra vida. Antídotos y qué hacer. Porque es que ya hablamos largo de los síntomas, de las manifestaciones, hablamos también de las causas, de esa autoestima baja, el pecado, la envidia, ya sabemos, no lo había mencionado, pero usted lo sabe, usted que es tan bíblico y tan espiritual, es una de las obras de la carne. Celos, envidia, rencores, disensiones, peleas, orgías, adulterio, es una de las obras de la carne. O sea que cuando yo digo amo mucho a mis hijos, pero tengo envidia, no es cierto, porque en el amor verdadero, que es el que el Espíritu de Dios derrama en nuestro corazón, no hay envidia. Todo lo soporta, todo lo tolera, es tema de otra reflexión. ¿Qué hacer contra la envidia? ¿Cómo luchar contra ese mal? Primero, el antídoto contra la envidia es aprender a agradecer. ¿Aprender a qué? A agradecer. Agradecer lo que yo tengo, a no estar mirando el plato del otro, la esposa del otro, los bienes del otro, el carro del otro, lo de mi hermano, el trabajo de mis hijos, el trabajo de los demás en la familia. Aprender a agradecer lo que tengo. Lo decía la hermana Glenda en una reflexión. Antídoto contra la misma envidia, agradecer cada día lo que tengo, haciendo inventario. Mirar lo que Dios me ha dado, las bendiciones que he recibido, no estar pendiente de lo de los demás, de todo lo de los demás. Séneca, un pensador, decía: quien mira demasiado las cosas ajenas, ojo, no goza con las propias, y quien sabe agradecer lo que tiene, puede disfrutarlo sin que el bien de los demás lo perturbe. ¿Cuál es el primer antídoto? Aprende a agradecer, haciendo inventario y mirando los talentos y los dones que el Señor te ha dado y lo que tienes en medio de tus dificultades. Séneca, quien mira demasiado las cosas ajenas, pendiente del plato del otro, ¿qué le echaron? La pechuga más grande, el pescado más grande, más sopa, más jugo. No goza con las propias, y quien sabe agradecer, primer punto, agradecer lo que tiene, puede disfrutarlo sin que el bien de los demás lo perturbe. ¿Por qué me tiene que perturbar que el otro progrese, que el otro salga adelante, que el otro venda más, que el otro tenga más plata, que el otro tenga más dinero? Porque soy envidioso. Envidioso. Segundo, prefiere siempre el bien común al bien propio. Ya hablábamos ahora del envidioso, centrado en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Prefiere el bien común de tus hermanos al bien propio. Y entonces las alegrías de tus hermanos se convertirán en tus alegrías. Y entonces las alegrías de tus hermanos se convertirán en tus alegrías. Te alegras con el bien ajeno. Qué bueno que vendiste tanto, qué bueno que estás progresando, qué bueno que estás saliendo adelante. Antídoto, el segundo, amar el bien común humildemente, sin llevar cuentas sobre el bien propio. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de su condición divina y vino a hacerse servidor de todos.
no pensando siempre en el mismo. Primero yo, segundo yo, tercero Mao, tercero yo, cuarto yo. Tercero, aprende a felicitar a los demás. Es un ejercicio que hay que ir haciendo, porque si no se enquista la envidia en el corazón y vaya, sáquela de ahí. Así como otros pecados y otras realidades. Aprende a felicitar a los demás, así sea inicialmente. Te felicito, qué maravilla tu hijo campeón. Y había equipos muy buenos, ¿cierto? No eran tan malos como yo decía. Y a menudo que se vuelva una práctica frecuente. Vas a aprender a alegrarte con el bien ajeno, con el bien de tu hermano. Cuarto, ojo que es muy importante. Si yo aceptara con paz mis limitaciones y estuviera identificado con lo que soy y con lo que tengo, el bien de los demás no me inquietaría. Cuarto, ¿qué? Acéptate a ti mismo, con tus limitaciones, con tus realidades. ¿Saben en este cuarto que está? Que con frecuencia lo he repetido en otras reflexiones y San Pablo lo dice y me quedó esa frase en lo profundo de mi corazón. He aprendido a ser feliz con lo que tengo. Y una reflexión en el canal aquí mismo la puedes encontrar. Aprender a ser feliz con lo que tengo. Tiene mucho que ser, mucho que ver, perdón, para poder sanarse de la envidia. Repito este cuarto punto. Si quieres salir de la envidia, si quieres quedarte sin crecer, sin dejar, sin poder vivir, sin ser feliz, envidiando hasta tu propia familia, tus hijos, tu esposa y tu esposo. A veces los esposos le da envidia al uno que gane más que el otro, compiten y eso destruye. Cuarto, si yo aceptara con paz mis limitaciones y estuviera identificado con lo que soy y lo que tengo, el bien de los demás no me inquietaría. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Es más, que hemos dicho de la felicidad, es como una mariposa que mientras más la persigo, más se aleja, pero cuando me quedo quieto, cuando menos pienso, se posa en mí. Además, el secreto de la felicidad hay que recordarlo hablando de envidia. No es tener, poder, vender más, amasar. Es escucha a Israel y cuida de practicar lo que te hará feliz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es el amor a los demás, es preferir el bien del otro ante el mío y eso me hace completamente feliz. Y es aprender a ser feliz ¿con qué? Con lo que tengo. Quinto, no te compares. Es que donde surge la envidia de mirar para el lado. Pero a él le echaron 2 muslitos y a mí uno. Y yo bien flaco. Y yo bien desnutrido. Pero es que, ay, por Dios, mira el carro que compró el vecino. Toyota Fortuner modelo 2023 4x4 con inteligencia artificial, con 1000 cosas. Y yo en el Calazán 310 todos los días. Claro, úlcera, gastritis, cáncer, 1000 cosas. No te compares, dicen desde la psicología, con quien esté en un nivel superior al tuyo. ¿Por qué nos vivimos comparando? Por la publicidad de este mundo, las redes sociales que proponen es, ve al de tantos años y ya lleno de plata. No te compares esto. Que no dependa tu valor del juicio de los demás, sino de lo que Dios piensa de ti. Eso es importantísimo para ir dejando la envidia, porque entonces me siento un hijo valioso de Dios. Me siento un hijo valioso de Dios, porque ya lo importante no es lo que los demás piensen de mí, sino lo que Dios piense de mí. Los hombres y las cosas son lo que a los ojos de Dios son y no más. Eres un hijo de Dios, amado por Dios, no importa si te tocó mucho o te tocó poquito, con lo que Dios te dio, con eso puedes ser profundamente feliz. No, es que es envidia de la buena. No, a mí me das envidia de la buena. Sí, ¿cómo no? No, es que a mí me gusta despertarla, no sentirla. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es ese punto, ese último punto? Escucha lo que Dios piensa de ti.
No tienes que estar mendigando, no tienes que estar deseando lo de los demás, no tienes que estar envidiando, no tienes que estar resentido. Vive como un hijo de Dios y lo escuchas a Él, te sentirás profundamente amado y ese amor sacia y llena el corazón. Porque la envidia es porque pretendemos llenar ese corazón con lo que el otro tiene y yo no tengo, con lo que el otro hace y yo no hago, como el otro vive y yo no puedo vivir así. No es que las vacaciones del otro son cada año a Europa y las mías son a el Parque Norte y no puedo montar en todas las atracciones. ¿Y qué? Aprende a disfrutar eso en familia, a ser feliz con ese momento de esparcimiento. Aprende a disfrutar unas empanaditas en la tienda de la esquina. No tiene que ser una langosta y un plato exquisito. Es que esa no es la felicidad. Pero como eso es lo que nos vende el mundo, cada vez más envidia. Y más envidia, más odio, más rencor y más muerte. Y más muerte. Te repito lo que dije ahora, no tienes que apagar la luz de nadie para que brille tu propia luz. La serpiente y la luciérnaga. La serpiente y la luciérnaga. Último punto, antes de que terminemos orando, un proverbio árabe. Corrige al envidioso haciéndole el bien. Es que recuerden lo que dice el Génesis. La muerte entró al mundo por envidia del diablo. El maligno no soporta que Dios quiera el bien del hombre. La muerte entró al mundo por envidia del diablo. El último punto, no sé si 6 o 7. Proverbio árabe, corrige al envidioso haciendo el bien y sabiendo que Dios cuida del hombre justo, del que ajusta su voluntad al querer de Dios. Corrige al envidioso haciéndole el bien. No, yo pues hasta ese punto, si no eres temeroso de Dios, no eres creyente, es que el temor de Dios es vencer el mal con el bien. Y eso va cambiando ese corazón de la noche a la mañana, no, en un proceso, al igual que es en un proceso en el que dejamos de ser envidiosos para alegrarnos con el triunfo del hermano, porque el envidioso, aunque lo tenga todo y esté en el paraíso, vive un infierno. Vive un infierno. El cambio, el que se alegra con el bien ajeno, con los éxitos del hermano, aunque esté en el infierno, en una situación dura, vive en un paraíso. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor, que fue el que puso esta reflexión en mí. Pudiéramos haber hecho una reflexión de la palabra del domingo, de otro tema, pero eso el Señor sabe que usted y yo lo necesitábamos, que nuestra familia lo necesita, que necesitamos dejar a un lado la envidia, que se llama pecado capital, porque de ahí se desprenden muchos otros males, para poder crecer espiritualmente, para poder sanar, para poder compartir sanamente con mi familia, para no estar pendiente de los demás, para tener un sano encuentro conmigo mismo, para cambiar mi mirada de Dios tan equivocada y mi mirada hacia los demás. Ojo, el que crea estar de pie no sea que caiga, dice San Pablo. Señor, cómo necesitamos que sigas creciendo en nuestro corazón, que sigas ocupando más espacio para que salga el miedo, el temor y sobre todo hoy la envidia, esa tristeza que nos produce el bien del hermano, el triunfo del hermano, el que al otro le vaya bien, incluso en nuestros propios hijos y en nuestra familia cercana. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu a que sea Él el que nos guíe y no la carnalidad que produce ese fruto que es la envidia. Ayúdanos a que tu amor entre a lo profundo de nuestro corazón y sea un amor verdadero en el que no hay envidia, sino alegría, porque al que entró a las 5 y trabajó 1 hora, le pagaron lo mismo que a mí que trabajé 12 horas. Porque no es por méritos, es porque tú eres bueno y porque tú sigues derramando tu amor en cada uno de nosotros. Que salga pues la tristeza, la envidia y todos esos sentimientos que no son tuyos y vuelva a nosotros el gozo y la alegría por los éxitos de nuestros hermanos y de nuestra propia familia. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.